Sí. Maestro, la otra señora que vino el primer día. Gloria Alicia. Gloria Alicia, ¿dónde estás? ¿Y quién más? Gloria y... ¿cómo se llama? También está la señora que una vez vino conmigo. Se llama Ángel. Se llama... Ay, no me acuerdo. Gloria Ah. yo creo que ella es angeóloga también. Sí, ella es. Gloria Alicia es la que tiene el consultorio también. Sí, Gloria Alicia tiene. Sí, la que también dio la otra vez. ¿Cuál sería? ¿Quién es tu abuelo? ¿Quién? Sí, la que yo digo. Todas son bellas. Bueno, ahí ya se están uniendo, ya hay varios estudiantes también de la escuela que se están uniendo. Esa señora Canucita. Bueno, a todas, a todos los que se están uniendo, muy buenos días. Sean todas, sean todos bienvenidos una vez más. Arcángeles, Centro Angelical Azrán de Chambalá. Vamos a continuar entonces con nuestra clase, con nuestro curso de meditación evolutiva. Bueno, muy bien. Recuérdenme por favor qué vimos en la clase anterior, de qué hablamos, de qué tratamos. Hablamos sobre la conciencia. ¿Y qué decíamos sobre la conciencia? Que la meditación es lo más importante para despertar la conciencia. Para despertar la conciencia, muy bien. Es decir... Y la autoconciencia. Hablamos sobre buscar el vacío interior o vacío iluminador. Bueno, entonces vamos a hacer un breve repaso rápidamente acá. Bueno, entonces, el punto preliminar, ¿sí? La propia conciencia. ¿No es cierto? Existe algo que se llama adormecimiento o sueño de la conciencia. Entonces ahí entra la gran necesidad de ¿qué? De un despertar, ¿no es cierto? No sé si lo decíamos. ¿Quién es el que promueve, ¿sí? Inicia, ocasiona ese proceso de sueño de la conciencia? Es decir, muy bien, es decir, ¿por qué la conciencia se encuentra en ese proceso mismo de adormecimiento? Es decir, conciencia dormida. Esto es totalmente general, ¿sí? Dentro de la propia humanidad, ¿no es cierto? Es decir, que hasta cierta medida, valga la redundancia, somos conscientes, ¿sí? De que nuestra conciencia se encuentra precisamente en un proceso de despertar. Entonces no podemos decir que por el hecho mismo de que estamos haciendo un ejercicio de meditación o un trabajo con ángeles o un trabajo con Reiki o un proceso de sanación, entonces ya decimos, porque lo escucho muy seguido, de manera escueta, de manera deportiva, ¿sí? Dicen, por ejemplo, entonces, yo ya estoy despierta, yo ya estoy despierto, ya desperté mi conciencia. Si fuera así, ya lo hemos venido diciendo, este mundo, ¿sí? Como lo proclamó Jesús, sería un mundo de divina vigilia. ¿Qué es la divina vigilia? Precisamente ese despertar de la conciencia. Entonces estaría toda la humanidad en ese proceso mismo de autoconciencia, que hace parte primordial
básica de gran importancia que se llama también ¿qué? Autorresponsabilidad. Entonces parte del despertar de la conciencia es también ¿qué? La autorresponsabilidad. Entonces venimos diciendo que ese adormecimiento de la conciencia lo ocasiona este elemento. A veces con algunos significados o algunas connotaciones diferentes desde el punto de vista, sea filosófico o sea religioso. Desde el punto de vista metafísico, ¿sí? El ego en nosotros en primera instancia es una segunda naturaleza y en segunda instancia es lo que nosotros representa todo lo que es energía negativa enmascarada, ¿sí? Es decir, a expensas de la misma expresión del vehículo llamado personalidad. Entonces mucho de nuestra expresión como seres humanos, como personalidad, que significa máscara, ¿sí? Está totalmente ¿qué? Controlada, ¿sí? Por un elemento invisible de segunda naturaleza de nosotros y totalmente negativa, ¿ya? Eso es precisamente ¿qué? El ego. Entonces estamos en un trabajo, en un curso, en un estudio de meditación evolutiva, ¿sí? Así hemos llamado a este proceso en compañía y en aras del despertar de la conciencia. Entonces estamos dando métodos, estamos dando claves, estamos dando sistemas, incluso a través del curso vamos a dar hasta secretos. Pero todo este trabajo se va a convertir en algo infructuoso, en algo totalmente de muy de para arriba, es decir, con un esfuerzo grandísimo, si esto no va acompañado de un crecimiento personal, ¿sí? Es decir, un trabajo que vaya en dirección ¿a qué? Al ego. Porque es que el gran obstáculo para poder avanzar, no solamente en la vida, sino el gran obstáculo para el crecimiento personal y el crecimiento espiritual no está en las circunstancias, no está en el karma, ¿sí? No le podemos seguir echando la culpa de todas nuestras tragedias a Dios, ¿sí? Entonces, la gran causa de todo este meollo, ¿sí? Es precisamente ¿qué? El ego. Entonces, ahí es por eso que estamos hablando de conciencia y estamos hablando de ¿qué? De autorresponsabilidad, ¿sí? Entonces es nuestra propia responsabilidad, nuestro propio trabajo con nosotros mismos, el trabajo sobre sí mismo, ¿sí? El trabajo sobre la propia conciencia, el trabajo de lo espiritual. Entonces, aunque en este curso o en cualquier otro curso, ¿sí? Que usted tome referente a la meditación o a lo metafísico, a lo holístico, a lo espiritual, usted puede recibir todo esto, puede recibir una enorme cantidad de información y dentro de esa información usted decir, es de suma importancia, qué información tan grande, tan especial me estás dando, me estás brindando, usted la puede incluso tener en estima, ¿sí? Pero todo esto realmente va a ser un cúmulo de conocimientos no más, si no se hace ese trabajo de conciencia con uno mismo, consigo mismo. El trabajo del ego es fundamental. Entonces vamos a poner el ejemplo. Cuando hacemos un proceso de meditación, ¿sí? Como lo plantea por ejemplo el Zen, entonces estamos haciendo Zazen, ¿sí? Zazen es ¿qué? Sentarse, hacer meditación, meditar en acción, en verbo, pero al mismo tiempo sentarse, ¿sí? Es decir, no hacer. Por eso se llama también la meditación el no hacer, la no acción. Eso es lo que fundamenta
en filosofía oriental dentro del budismo zen, ¿sí? La no práctica, así también es bien llamado. Entonces, venimos aclarando todo esto a través de las clases anteriores, ¿sí? Podemos hacer muchos ejercicios y a esos ejercicios llamarlos como meditación, ¿sí? No hay problema con eso. El inconveniente es que nos alejamos de la verdadera y auténtica meditación. ¿Cuál es esa verdadera y auténtica meditación? La autoexperimentación, la autoconciencia, ¿sí? Entonces, cuando realmente lo vivenciamos en nosotros mismos, se convierte en una auténtica y genuina realidad, ¿ya? Entonces, cuando hacemos ese ejercicio de la meditación, buscando el no hacer, el hecho de la no práctica, de la no acción, entonces no finaliza, no puede finalizar cuando ya nos ponemos de pie. Es decir, cuando decimos, por ejemplo, he terminado mi meditación, la meditación nunca termina. Yo me siento, cierro mis ojos, hago mi proceso interior de autoconciencia. Cuando finalizo ese proceso, ¿sí? Propio del de zazen, es decir, sentarse, y me incorporo, ¿ya? Vuelvo al estado de vigilia, al estado de los 5 sentidos. Es decir, que después de terminar la acción y la no acción de sentarse y nos levantamos, debo entonces ¿de qué? De seguir con mi meditación. Es decir, en el estado de vigilia, en el estado natural de la vida cotidiana, debo de continuar entonces ¿en qué? En meditación. Entonces, la meditación no puede finalizar ahí, ¿sí? No puede tener un proceso de principio y fin. ¿Por qué? Porque es un estado. La meditación es un estado de conciencia. ¿Conciencia qué? Continua. Desde hace siglos, ¿sí? El hombre ha buscado la posibilidad de conseguir algún tipo de tecnología que le dé la clave de tener el movimiento continuo, ¿sí? Solo los antiguos, los sabios, los iluminados lograron realmente descubrir este maravillosa verdad universal del movimiento continuo. Físicamente no es posible. Cualquier mecanismo tiene un principio, tiene un final, ¿sí? Hasta nuestra forma física, nuestro vehículo físico es totalmente temporal, así le des muchísima movilidad, ¿no es cierto? Pero cuando entras en el proceso de la autoconciencia, entras precisamente en ese proceso mismo ¿de qué? De la ley del movimiento continuo. Es decir, que comprendes que en todo el universo no hay nada estático, que todo tiene movimiento, ¿sí? Aunque tu cuerpo físico esté estático, quieto, así tu mente esté totalmente quieta, así tus emociones estén totalmente quietas, ¿sí? Al momento mismo que llegues tú a la quietud, ¿sí? La conciencia, ¿sí? Entra en ese estado de movimiento continuo, que es totalmente ¿qué? Universal, y hace parte de la naturaleza misma ¿de qué? Del universo. Entonces un gran obstáculo, un gran inconveniente es que este elemento, que propiamente podríamos definirlo como oscuridad, el grado o porcentaje que cada uno de manera individual tiene de oscuridad, ¿sí? También es denominado como ignorancia, no en el sentido escolástico, no en el sentido intelectual, ignorancia en el sentido experimental de la misma vida, es decir, ignorancia con respecto a las leyes, el conocimiento del que se tiene sobre las leyes espirituales, a esa ignorancia se refiere, ¿sí? Y también tiene que ver mucho, como dicen los orientales, todo lo que tenga que ver con apegos y deseos.
Entonces esto bien representa ¿qué? Nuestro ego. Con todo eso hay que trabajar. Hay que sumarle ¿qué? Los miedos. Y además ¿qué? Las dudas. Entonces, miren todo con lo que hay que trabajar. Es una gran cantidad de cosas que están precisamente ¿en dónde? En la mente. Entonces, por eso en estos estudios, por ejemplo, los pensamientos son denominados como cosas. Entonces, todo lo que tenemos como expresión mental y la llamamos o la nombramos pensamiento, ¿sí? ¿Son qué? Cosas. Cosas que tenemos, muchas cosas en la cabeza tenemos. ¿Qué hago con todas esas cosas? Entonces venimos haciendo ¿qué? Varios ejercicios, precisamente del arte del Zen, ¿sí? Hicimos un ejercicio de la tierra pura, hicimos un ejercicio del agua, hicimos un ejercicio de las nubes y hoy vamos a hacer otro ejercicio que para la gran mayoría de las personas, a pesar de que es muy fácil de decir o de explicar el ejercicio, o que la mente lo asimile, o lo logre entender lógicamente, a pesar de todo eso, realmente para la gran mayoría de las personas, el ejercicio que vamos a hacer a continuación va a presentar una enorme dificultad, ¿sí? Pero con una gran ventaja, que si usted logra, por ejemplo, avanzar en el ejercicio que vamos a dar a conocer, ¿sí? Hoy, como clave, incluso como secreto, no creo que el próximo ejercicio, a pesar de su sencillez y simpleza, haya sido de pronto nombrado o comentado o explicado anteriormente. No lo creo, ¿sí? A pesar de ello, ¿sí? Vamos a dar la clave, el secreto, y ¿cuál es la idea? Poder entonces tener éxito, ¿sí? En el ejercicio. Recuerden que tenemos que diferenciar en el ejercicio, porque el ejercicio de meditación con la meditación, hay una gran diferencia, venimos explicando clase tras clase. Esta es la clase, ¿qué? Número 4 ya, ¿cierto? Sí. Bueno, ya llevamos con esto 4 clases. Entonces, este ejercicio es de muchísima conciencia y vamos a requerir demasiado de ciertas capacidades cognitivas propias que incluso todos las tenemos de manera natural. Entonces me refiero a qué? Primero, a la capacidad Defa, me un poquito. A la capacidad de qué? De la imaginación, ¿sí? Entonces, cuando estamos imaginando, estamos haciendo meditación. Ya lo hemos explicado. No. Cuando se hace un trabajo de imaginación, visualización consciente, ya es un ejercicio. Todo lo que se llaman ejercicios de meditación es simplemente el camino para llegar ¿a dónde? Al estado de meditación. Y logrando llegar al estado de meditación, ¿qué sucede? Que hay también ¿qué? Niveles. Entonces no te puedes quedar, he llegado a este estado de meditación, no me puedo quedar ahí, tengo que seguir y seguir ¿qué? Avanzando, ascendiendo. Entonces es muy importante que esta facultad, muy propia y muy natural, incluso de quienes, principalmente de los niños. Entonces no podemos culpar de manera estricta al efecto placebo, ¿sí? Que se encuentra ahí en el centro de nuestro cerebro, al único desarrollo evolutivo de nuestra capacidad cognitiva para poder ver en nuestro propio campo mental, ¿sí? Las cosas. Lo que estamos diciendo es que debemos recurrir a una facultad totalmente ¿qué? Directa, ¿sí? Propia y espontánea de la conciencia, ¿sí? Entonces, claro, como tenemos muchas cosas, que, como lo venimos diciendo, en la mente, este proceso de la imaginación para muchas personas resulta que difícil. Incluso hay personas que, por ejemplo, vienen a terapia y la capacidad de imaginación es nula.
¿ya? ¿Eso es debido a qué? Por el hecho de que permanecemos mucho tiempo, ¿sí?, en la mente. ¿Cuánto tiempo permanecemos nosotros en la mente? ¿Cuánto tiempo permanecemos en redes sociales? ¿Ya? Entonces realmente esos hechos, ¿sí?, nos da a nosotros en el proceso mismo de evolución espiritual mucha pérdida de tiempo, que es muy valiosa, ¿sí? La vida es muy breve, es muy cortica, es un momentico para todos nosotros. Y ese tiempo lo estamos malgastando, ¿sí?, que es una gran cantidad de energía que bien podríamos emplearla de manera productiva en aras de nuestro crecimiento personal y espiritual. Entonces, cuando permanecemos mucho tiempo aquí arriba, ¿sí?, la conciencia se traslapa ¿a dónde? A ese centro, ¿cuál? El mental, y queda totalmente ¿qué? Atrapada. Entonces hay que diferenciar enormemente entre la imaginación y la fantasía. Son totalmente ¿qué? Opuestos. Entonces cuando recurrimos o nos dejamos llevar o quedamos atrapados en la fantasía, estamos totalmente atrapados ¿qué? En nuestro propio ego. Entonces eso adormece más la conciencia, la entumece totalmente, ¿sí? E incluso entra en un estado de letargo, ¿sí? Creo que a todos les ha sucedido cuando la mirada se pierde y uno le dice a la persona, hey, regresa, vuelve, ¿sí? ¿Para dónde se fue? ¿Sí? ¿A dónde lo llevó la mente? Entonces es eso. Cuando entonces recurrimos a esta gran posibilidad, que en física cuántica lo podríamos llamar tranquilamente el campo de todas las posibilidades, se abre ¿qué? Un enorme mundo para nosotros. No es sino mirar, por ejemplo, los cuentos infantiles, por ejemplo, de los hermanos Grimm, ¿sí? o los cuentos universales de las 1001 noches, para ver cómo todo ese mundo en el que uno entra a través de una buena literatura, una buena lectura, ¿sí? Le permite a uno desarrollar bien esa capacidad de imaginación o de visualización consciente, muy necesaria, ¿sí?, para el crecimiento personal y el crecimiento espiritual, ¿ya? Entonces por eso hay que irlo entendiendo. Muchas personas se les dificulta la capacidad de la imaginación porque está ¿qué? Totalmente atrofiada. Hay un principio, órgano que no se usa se atrofia, ¿sí? Entonces ese órgano de la imaginación hay que fortalecerlo. Entonces si yo en mi examen de autoconciencia preveo y entiendo y comprendo de que mi capacidad de imaginación está algo atrofiada, entonces tengo que hacer algo al respecto. Si hay un proceso de autorresponsabilidad y conciencia en nosotros mismos, entonces hay ejercicios para desarrollar, activar esa imaginación. Entonces por eso toda esta explicación debido al siguiente ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Ejercicio que como les decía al principio, a la gran mayoría se les dificulta. Y es un ejercicio que practicaba nada más y nada menos que ¿quién? Gautama, Shakyamuni, el Buda, ¿sí? El Buda hacía ese ejercicio que vamos a hacer a continuación. Es un ejercicio que hace parte de la filosofía del arte Zen, ¿sí? del budismo primitivo, innato, espiritual, y que es maravilloso. ¿Por qué? ¿Cuál es el ejercicio? Lo voy a explicar en teoría y enseguida lo hacemos paso a paso con todos los pasos que nosotros realizamos para poder llegar a la propia meditación. ¿Cuál es la idea? En clases anteriores hicimos el ejercicio, por ejemplo, de lanzar los pensamientos al agua. El otro ejercicio fue, por ejemplo, convertir los pensamientos en nubes. Hoy el ejercicio va a ser el siguiente. Miren lo sencillo que es, pero al mismo tiempo es hermoso. Ya dijimos que cada pensamiento es ¿qué? Una cosa. Pensamiento es igual a ¿qué? A una cosa. Vamos a utilizar nuestra capacidad de ¿qué? De imaginación. Para hacer un proceso de ¿qué? De transmutación
de transmutación y de transformación. ¿Sí? Esas cosas en nosotros pueden ser polarizadas, positivas y negativas, es decir que normalmente tenemos muchos pensamientos positivos y negativos, y todos sabemos, tenemos más pensamientos negativos que positivos, ¿sí? Es por el condicionamiento, ¿sí? Ese condicionamiento, y lo explicamos en una materia que nosotros enseñamos que es cosmogénesis, fue implantado en nosotros como humanidad desde hace mucho tiempo, desde hace muchas centurias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer el ejercicio propio de la conciencia, que es la observación. Cuando le damos esta posibilidad a nosotros de observación consciente o autoobservación, le estamos dando toda la posibilidad a que nuestra conciencia se exprese, se manifieste, ¿ya? En primera instancia. En segunda instancia, ¿qué hay que hacer? Dirigir esa observación hacia la mente, no con lógica, no con razón, ¿ya? Simplemente observar de manera serena, tranquila la mente. Y cada vez que nos llega un pensamiento, porque ustedes saben que los pensamientos llegan, ¿de dónde? No, la gran mayoría de las personas dicen, no sé de dónde tengo esos pensamientos, no sé por qué se me surgió este pensamiento, por qué apareció este pensamiento en mi mente, ¿sí? Es como si no hubiera ningún control propio sobre la mente, ¿sí? Entonces esas cosas, esos pensamientos van llegando a este espacio, ¿sí? Que nosotros llamamos ¿qué? Mental. Nosotros realmente, si tuviéramos la posibilidad de abarcar todo el espacio mental, sería todo un campo, ¿sí? De infinitas posibilidades, porque es que el campo mental es demasiado amplio. En lo que nos movemos, en lo que nos desenvolvemos, únicamente trabajamos también con ¿qué? Con un porcentaje. Incluso es medido cuando lo llamamos, por ejemplo, coeficiente intelectual, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo hacía Buda? Con todos esos pensamientos que te llegan, cada pensamiento lo vas a cambiar y lo vas a transformar en esto. Ahí tiene. Cualquier pensamiento, sea lo que sea, ¿sí? Sea lo que sea, lo vas a cambiar, lo vas a transformar, lo vas a transmutar en una hermosa flor o en una hermosa rosa, ¿ya? Entonces, tú este pensamiento lo transformas, lo cambias en una flor, ¿sí? En una rosa, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Si te vuelves una maestra, un maestro, ¿sí? De transformar tus pensamientos en flores, en rosas, ¿qué va a suceder? Ahí estaríamos practicando totalmente el significado mismo de la meditación. ¿Cuál es? El cultivo de la mente, que venimos diciéndolo. Entonces ahí estaríamos ¿qué? Cultivando la mente y haciendo de nuestra mente ¿qué? Un jardín. Hay quienes en su mente tienen es que un infierno, tantas cosas, tantos problemas, tanta pensadera, tratando de resolver con la mente todos los problemas de la vida o los problemas mismos de la existencia o del universo, como si la mente estuviera en esa capacidad de hacerlo, ¿sí? Está totalmente limitada en ese sentido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a transformar nuestra mente en un jardín, en un bello jardín, ¿sí? Y cuando hay un jardín, o cuando hay flores, o cuando hay rosas, en donde hay una rosa, ¿hay qué? Ángeles. Así lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Donde hay un jardín, tenga la seguridad de que ahí hay ángeles. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí con este ejercicio? En avanzada. No es que lo hice una vez y ya implanté mi jardín, no, esto es de cultivo, por ello llama cultivar la mente. Entonces, si nosotros en lo físico, en lo terrenal, en lo cotidiano tenemos un jardín, ¿qué hay que hacer? Para que no se nos seque las plantas, para que no se marchiten las flores. Entonces tenemos que convertirnos en ¿qué? En expertos, en jardineros, ¿sí? Para cuidar bien nuestras plantas, nuestras matas, ¿sí? Y que estas comiencen entonces a manifestar ¿qué? Armonía, belleza, todo esto. Eso mismo es lo que hay que hacer con la mente.
Entonces todos esos pensamientos, por feos o funestos o trágicos o dolorosos que estén ahí en nuestra mente, cualquier pensamiento que nos esté atormentando, cualquier idea que no nos deje dormir en paz, que no nos deje comer tranquilos, ¿sí? Ese es otro hecho. Por ejemplo, cuando tú vayas a alimentarte, que no esté tu proceso mental ahí, que tú estés comiendo y pensando, mejor dicho, en cómo vas a resolver la siguiente tarea del trabajo. No, cuando tú estás alimentándote, aliméntate a nivel de... la idea es poder abstraer, ¿sí?, toda la energía vital de ese alimento. Si tú estás comiendo y al mismo tiempo estás con una cantidad de pensamientos, entonces no solamente te estás alimentando mal, sino que además te estás alimentando mentalmente, ¿qué?, de manera negativa, porque esa es una gran tendencia en la gran mayoría de los seres humanos. Entonces cuando me voy a hacer el ejercicio de alimentarme, debo hacer el ejercicio de ¿qué?, de sazen. Me siento, no solamente alimentar mi cuerpo físico, ¿sí?, sino alimentar ¿qué?, también mi alma, mi espíritu, ¿sí? Ese es el pan nuestro de cada día que nos enseña Jesús, el alimento espiritual, ¿sí?, combinado con el alimento cotidiano. Entonces entendemos el ejercicio, fácil, ¿sí? Pero enseguida nos vamos a dar cuenta qué tan fácil es el ejercicio, qué tan sencillo es, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, muy bien. Vamos entonces a proceder. Apagamos la luz ahí, por favor, si son tan amables. Cerramos la puerta, maestro. Yo sé que te la cierro, ¿no? Tranquila, relájese. Sí, ya estoy. Con el frío que está haciendo. Llegué donde yo tengo frío. Bueno, vamos a disponernos entonces, cerrando nuestros ojos. Ya se ve la película de Buda. La película de Buda. Ahí estaría el sí. Buda. Un Buda. Un Buda. Sí, Buda y la película. ¿Qué varias? Y ves la luz. No, Ya sí que lo hago. Bueno, vamos a adoptar una posición adecuada. Tratemos en lo posible, recuerden, de no cruzarnos. No estamos haciendo yoga. Entonces, vamos a adoptar una posición adecuada, columna cerebroespinal, derecha, derechita, el mentón levemente inclinado y alineado al plexo solar, punta de la lengua tocando el cielo del paladar. Y respiramos de manera suave, tranquila, profunda, buscando la quietud del cuerpo, buscando la quietud de la mente, buscando la quietud de las emociones. Comienza entonces a respirar de manera suave, muy suave, de manera tranquila, muy tranquila y de manera profunda. No hay que forzar la respiración, deja que que fluya, que sea lo más natural posible y respira suavemente, tranquilamente, profundamente.
Continúa respirando, simplemente respirando, tomando conciencia de la respiración de manera suave, muy suave, de manera tranquila, profunda. Conéctate con tu respiración. Observa atentamente tu posición, tu asana. Si hay que necesidad de corregirla, la corriges. La columna derecha, derechita. Deja que tu respiración fluya y respira de manera suave, tranquila, profunda. Vas a conectarte contigo misma, contigo mismo, a través de la respiración suave, tranquila, profunda. Ahora, permítele a tu conciencia manifestar la luz que hay en ti a través de la activación de la observación consciente. Vas a observar ahora atentamente tu mente. Simplemente la observas y respiras de manera suave, tranquila, profunda. Continúa respirando de manera suave, tranquila, profunda, observando atentamente tu mente, sin razonar, sin la lógica del pensamiento, simplemente observación juiciosa, atención plena, serena. Y ahora, como lo habíamos explicado, vas a hacer uso de toda tu capacidad de imaginación, de visualización consciente, para el ejercicio de transmutación y transformación, en aras del cultivo de la mente. Pensamiento que te llegue a tu mente, lo vas a cambiar, lo vas a transformar, sea lo que sea, en una flor, en una rosa, una flor o una rosa llena de
vida. Y respiras de manera suave, tranquila, profunda, para que hagas de tu mente un jardín. Y respiras suavemente, tranquilamente, profundamente. Cada pensamiento, cada cosa en tu mente es transformada, cambiada por una flor, por una rosa.
Muy bien. Vamos a ir tomando de nuevo conciencia de nosotros mismos, del aquí y del ahora. Lo hacemos de manera lenta, gradual, despacio. Vamos despertando, que vaya despertando primero nuestro cuerpo. Tomamos conciencia y responsabilidad de nuestra mente, nuestras emociones. Tomamos conciencia del espacio y sonreímos. No se les olvide sonreír. Si hicimos realmente un jardín en nuestra mente, debemos estar felices, dichosos. Muy bien. Encendemos ahí la luz, por favor, muy amables. Gracias. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo nos fue? Bien. Fácil. Más o menos. Al comienzo no tanto. ¿Cómo? Al comienzo no tanto, pero Sí, ya es se fue, difícil. ya uno Claro, le va dándonos la posibilidad a la conciencia y la conciencia va haciendo el resto. yo Bueno. alcancé a armar el jardín. ¿Cómo? Yo alcancé a armar el jardín. Bueno, aparte del ejercicio, ¿de pronto tuvieron algún tipo de experiencia cognitiva o experiencia de conciencia o mística en el proceso? Yo me veía metida, maestro. La primera flor que vi fue un girasol. Y yo sentía como que ese girasol se expandía, me sentía como con luz amarilla. Como con, sí, como que el girasol se abría y yo iba sintiendo como luz. Y me iba como metiendo dentro de ella. Comenzaba a ver ya como un jardín con muchas más flores. Y la última que vi fue una rosa roja y trataba también como de meterme, pero ya lo que hacía era como recorrer como todo El alrededor. el alrededor de la rosa. Yo quiero contar. Ya. Vi que corto entonces. Bueno, primero que todo, cuando tú empezaste la meditación, dijiste que iniciara, yo vi una proyección. Vi que la clarividencia mía se proyectó como si fuera de esas películas viejitas que uno abre algo y se ve la luz y empieza a ver como toda la imagen. Y vi un samurái en el camino y al mismo tiempo veía una doncella, pero eran dos momentos diferentes. Es como si estuviera viendo solo al samurái, pero solo a la doncella. Y bailaba en medio del camino. Pero logras diferenciar si fue una apertura de registros acásicos o una experiencia espiritual del plano de conciencia de los yo creo que arquetipos. fue de registros akáshicos. Fue de registros akáshicos. Porque a lo último vi una vida pasada donde yo había sido un hombre, ¿cómo es? De estos que salían a pelear a la guerra. Un gladiador, No. Armado. Soldado. Armado, un soldado. Y salía como a lo último. Cuando yo vi al samurái y vi a la doncella, yo lo que hice fue, a mí me dijeron, tienes 5 piedras en las que tendrás que convertir en flores, pero esas 5 piedras están escondidas en tu jardín, tienes que danzar e ir a buscarlas. Entonces yo no me fui a danzar, yo lo que hice fue sentarme como en posición búdica en el jardín y las piedras se iban convirtiendo en flores y como que todo el jardín se iba... Bueno, ahí hagamos un paréntesis. Las piedras en la connotación de arquetipos espirituales es la verdad, pero en su contraposición son también ¿qué? Ideas petrificadas. Entonces hay que diferenciar si son verdades sublimes o ideas petrificadas en algún proceso del subconsciente. Entonces me decía la doncella y el samurái que no le hiciera caso a mis ideas, que mis ideas siempre me querían enviar obstáculos en mi camino, que mis pensamientos eran un obstáculo,
y vi que me extraían luces de mi aura y me decían, la luz amarilla no es buena, tienes mucha luz amarilla en el lado izquierdo de tu cuerpo. El amarillo es envidias. Y verde, y mucho verde. ¿Verde qué significa? Depende del tono. Si es claro, es salud, es vida, pero si son en tonos fuertes, oscuros, densos, entonces son procesos de energías negativas de afuera hacia la persona. Entonces el samurái, mientras bailaba y la doncella, me extraían luces de mi cuerpo y decían, no te pertenecen, libérate de esas luces. Y las estelas de luces se salían de mi cuerpo. Porque bien representa el samurái y la doncella, Era los como una arquetipos universales del ánima y el ánimos, es decir, el alma y el espíritu. Era una geisha, Ujú. pues era así, parecía como asiática. Sí. Y en la vida pasada, cuando se me abrió esa vida, yo vi a un hombre, ¿cómo es? Militar. Soldado, como de esa época, como de allá, como de China, de esos. Claro, las vivencias terrenales, lo que nosotros Pero llamamos como vidas pasadas, ¿sí? Son bien escenas y dramas, de dramas totalmente universales. Es decir, lo que llevamos a cabo a nivel de mundos de arquetipos, de mundo causal, del mundo espiritual, se ve reflejado en algún proceso de nuestra vida o de nuestra existencia, en este caso de vidas pasadas. Ya. Bueno, ¿alguien más? Maestro, bueno, yo hice todo el proceso de los pensamientos, volverlos, y lo hice, pues se me abrió un jardín. Y cuando estaba en el jardín, pues estaba como si yo lo estuviera organizando el jardín. Se apareció una persona adulta, un mayor, pero ya anciana, pero estaba calvo. Y Sí. calvo, pero la parte de arriba era desnuda. Como que si él me quisiera ayudar como a cuadrar, como a organizar eso. Esa fue la imagen que tuve. Pero no. Yo le pregunté qué quería o qué, sí, pero no me Ellos son silenciosos. Una de las mayores respuestas universales de los maestros es el silencio mismo, ¿sí? Volviendo con lo tuyo, lo del girasol, bien representa ¿qué? El sol, ¿sí? El sol que todos debemos de buscar. ¿Cómo? La apertura. La iluminación. Ella sí. Entonces, claro, lo vistes como ese arquetipo de girasol. Aquí nos cuentan también varias personas en el Instagram, nos cuentan de que vieron muchas flores de muchos colores. Nos cuenta aquí también, por ejemplo, precisamente Carol, que también es estudiante de nosotros, que vio un césped verde y de ahí brotaban las flores de muchos colores, ¿sí? Entonces, bueno, la experiencia, ¿sí?, que acabamos de tener. Entonces, tranquilamente, cuando estamos haciendo un ejercicio de meditación, ¿sí?, la idea es buscar, ¿sí?, a través de ese ejercicio el estado de meditación. Claro, al principio estamos utilizando aquí como ejercicio medio la imaginación, pero aquí ya es que propiamente una experimentación vívida misma de la conciencia. Entonces comenzamos a ver o a sentir o a percibir todo este mundo de fenómenos metafísicos, espirituales, lo que nos da a nosotros ¿qué? Una gran experiencia propia y necesaria, con el propósito de ¿qué? De ir abonando más en este terreno. ¿Cuál terreno? El del cultivo de la mente. Llegará el momento en que ese propio cultivo de la mente dará ¿qué? Sus frutos. Y eso es lo que buscamos en la meditación evolutiva, realmente conseguir y obtener ¿qué? Frutos. Entonces hay que hacer un proceso al principio de educación. ¿A qué? A nuestra mente. Nuestra mente no está educada, ¿sí?, realmente. Entonces, a medida que vamos educando la mente, vamos haciendo ese proceso de cultivo
¿sí? Al punto de buscar o de llegar a algún momento en que nuestra mente se convierta en ¿qué? En un jardín, en un Edén, en un paraíso, en un cielo, en un nirvana. Entonces por eso el cielo y el nirvana y el paraíso son ¿qué? Estados de la conciencia. Bueno, muy bien, vamos a dejar hasta acá nuestra clase. A todas, a todos, muchísimas gracias. A todos los que vinieron de nuestros estudiantes a nivel presencial también, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos con todas, con todos. Esto es meditación evolutiva aquí en la Escuela de Arcángeles Centro Angelical, y este servidor, Eliel Hanaví, les desea muchísimos éxitos en sus procesos de meditación y de despertar de la conciencia. Nos vemos entonces para la próxima clase. Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias, maestro.